Diga, seguimos con los hábitos. Recordáis que estamos hablando de los hábitos para poder tener una vida consagrada a nuestro Dios Todopoderoso. Y hoy vamos a hablar de nuestro tercer hábito, esos hábitos que deberían llevarnos a tener una mayor experiencia junto a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios Todopoderoso. Y citamos entonces el de Yours Instructor, que dice: los buenos hábitos mejoran la salud o su salud, su espíritu, su memoria y su disposición. Es decir, que los hábitos es la forma como nosotros de forma integral, ¿vale?, vamos a consagrar todo nuestro ser a Dios. El primer gran mandamiento que dice: amarás a Dios con todas las áreas de tu vida. Entonces, ese amor se tiene que demostrar en acciones, y esas acciones son los hábitos que ponemos en nuestra vida. Y esos hábitos tendrán como resultado que mejorarán todas las áreas de nuestra vida. Entonces necesitamos tener esos buenos hábitos. Claro, habría que buscar cuáles son los hábitos que tuvo Jesús, y a través de esos hábitos vamos a ver que Jesús tuvo la victoria que nosotros podemos entender hoy sobre la tentación, el pecado, y que pudo dar su vida en rescate por toda la humanidad. También hemos dicho anteriormente que necesitamos renovar cada día nuestra consagración a Dios. Es decir, que esto de consagrarse a Dios a través de los hábitos es algo que tiene que ir todos los días. Todos los días entonces me reconsagro a Dios. Cuando me levanto me consagro a Dios. ¿Cómo? A través de los hábitos que hemos ido hablando en momentos anteriores. Los dos hábitos primeros que hablamos, recordad que es una vida de oración. Una persona no puede estar consagrada a Dios si no ora, si no tiene una relación especial con Dios. Y luego hablamos un poco de lo que es la perfecta fe y la confianza en Dios. Y todo esto lo enfocamos a Jesús. Jesús era un hombre de oración, Jesús era un hombre que tenía una perfecta fe y una confianza en Dios. Y hoy entonces vamos a hablar del tercer hábito que se debe tener para poder encontrarnos en una consagración especial con nuestro Dios. Y ese tercer hábito que vamos a hablar es la meditación o meditar en la palabra de Dios. Claro, tenemos que tener claro dos cosas. Número uno, meditar y escudriñar son palabras que están muy relacionadas, pero no son exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces necesitamos comprender qué es meditar y qué es escudriñar. Entonces vamos a ver que la meditación como concepto, nosotros podemos ver que es la reflexión profunda y continua de algo, pero con un propósito. ¿Ok? Entonces meditar es reflexionar profunda y continuamente en algo, en este caso con un propósito especial. Pero si nosotros queremos hablar de la meditación en el sentido cristiano, entonces tendríamos que decir que la meditación es la contemplación reverente, intensa y sostenida de Dios, sea en un tema o en una idea relacionada con su palabra. En el sentido bíblico, entonces, meditación es la contemplación reverente e intensa y sostenida de nuestro Dios, sea en un tema o en una idea que tenga que ver con su palabra. Entonces, la idea es meditar en lo que yo escudriño. Escudriñar es investigar. Y de acuerdo a lo que yo investigo en la palabra, entonces en eso medito. Hubiese sido interesante empezar por la escudriñar y después hablar de meditar, pero no lo tengo en orden. Sencillamente no lo he puesto en orden, no tiene una cronología en el orden, pero bueno, hubiese sido genial. Es decir, que yo investigo la palabra de Dios y medito en lo que he aprendido de ella, pienso, profundizo en mi mente, llevo hasta mis más profundos pensamientos qué es lo que he escudriñado. Por eso, nosotros tenemos que hacernos una pregunta, y la pregunta sería en este caso: ¿cuál es nuestro deber como cristianos? Si nosotros queremos ser cristianos que tienen una consagración especial a nuestro Dios, entonces ¿cuál debería ser nuestro deber? Fijaros, en Dios nos cuida, va a decir que los cristianos deberían cultivar amor por la meditación. Es decir, que a partir de ahora yo tengo que decirle a Dios: Señor, que el Espíritu Santo me haga enamorarme de la meditación, y que la meditación sea un hábito en mi vida
para yo poder hablar de una consagración a Dios. Entonces dice, y atesorar el espíritu de devoción. Muchos parecieran tener repugnancia por los momentos dedicados a la meditación, como si la investigación de las Escrituras y la oración fueran tiempo perdido. No hay mejor tiempo aprovechado en este mundo que la devoción, la meditación y la investigación de la palabra. No hay nada más y mejor invertido en esta tierra que incluso la oración. Si algo realmente tiene una repercusión en mi consagración a Dios, es justamente lo que estamos hablando, la meditación. Y fijaros que la meditación tiene que ver con la investigación bíblica. Medito en lo que yo he escudriñado. Ahora, mi pregunta sería, ¿creéis que Cristo meditaba en la palabra? ¿Creéis que Cristo meditaba profundamente en los textos bíblicos? ¿Creéis que Cristo pensaba profundamente en los textos bíblicos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a ver lo que dice Lucas. Fijaros, Lucas 4:17 y vamos a leer hasta el 20. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Claro, él llega a Jesús a la sinagoga, ¿vale? Y en la sinagoga Jesús para los judíos era tomado como un rabí. Pero no había estudiado en ninguna escuela de los rabinos, pero era tomado como un maestro. Y entonces cuando llega se le da el rollo para que lea. Y qué coincidencia donde cae el rollo a lo que va a leer, ¿no? Una super coincidencia. Y dice, y habiendo abierto el libro, halló, no es que encontró, sino que buscó, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Y qué era lo que estaba escrito? Y dice, el Espíritu del Señor estaba sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a visitar a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Fijaros, ¿quiénes están escuchando esto? Esto lo están escuchando unos judíos. Y esos judíos en la sinagoga, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús? Jesús le está diciendo a los judíos de la sinagoga, les está diciendo ciegos, les está diciendo cautivos, les está diciendo oprimidos, les está diciendo que son unos quebrantados. Jesús les está diciendo que ellos son esas personas a las que Él ha venido a libertar. Y entonces, ¿cuál es la reacción de ellos? La reacción de ellos es lo que quieren hacer con Jesús, quieren matarlo. Es evidente en este caso, y vamos a ver que sigue diciendo lo que dice, que Él viene a predicar el año agradable del Señor. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. ¿Y ahora qué voy a hacer? He leído el texto bíblico y ahora a meditar en él. Vamos a meditar en el texto. Y entonces él dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él ha meditado en el texto de Isaías y ahora va a predicar en el texto de Isaías. Y no solo a predicar en el texto de Isaías, sino que dice que el cumplimiento del texto de Isaías se estaba haciendo ¿qué? Se estaba cumpliendo en él mismo. Yo creo que Jesús era un Dios, Jesús era un hombre de meditación. Y constantemente vamos a ver a Jesús en una meditación con su Padre. Y sobre todo en una meditación en las Escrituras, porque es ideal escudriñar las Escrituras y meditar en ellas, pensar en todo eso que hemos estudiado. Ahora, durante su ministerio, Jesús citó vez tras vez a los profetas del Antiguo Testamento y afirmaba, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura, lo que significa que Jesús buscaba los textos en las Escrituras, meditaba en él y entonces se apropiaba de esos textos. Jesús era un hombre de meditación, pero en la Biblia hay ejemplos de gente que meditaba, gente que guardaba en su corazón algunas cosas que aprendía o se le enseñaba o se le decía. Vamos a ver que en el contexto donde los pastores, ¿recordáis los pastores? Cuando los ángeles se acercaron a él y los ángeles le habían dicho que había nacido el Hijo de Dios y entonces les dijo quién había nacido, y en este caso entonces, en ese contexto, vamos a ver que Lucas 2:19 dice que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Interesante, ¿no? Entonces, ¿dónde deben estar guardadas las cosas en las que meditamos? Tienen que estar en nuestro corazón. ¿Y qué es el corazón en la Biblia? Nuestra mente. Entonces, ¿qué es la meditación? La meditación es aquello que yo guardo, la meditación es aquello que yo
meto, por así decirlo, en mi memoria a largo plazo, eso que no se olvida, eso que está ahí constantemente, que no me cuesta recordarlo, que lo traigo porque me interesa tanto lo que está sucediendo o lo que se me está diciendo, que constantemente voy dándole vueltas a eso en lo que he pensado. Y en este caso ella guardaba todas esas cosas que le decían, las guardaba en su corazón. Vamos a ver que María conservaba vividamente, porque esto es importante, ella conservaba todos estos hechos en su memoria. Y no solo eso, sino que María meditaba en diversos hechos que habían sucedido relacionados con el nacimiento de Jesús. ¿Recordáis cuando se le apareció el ángel Gabriel? Ella también guardaba esas cosas en su corazón. Pero cuando llegan los magos, que también vienen de Oriente, ella también guarda todas esas cosas en su corazón. Por eso vamos a ver que lo fundamental de la meditación en este caso es que tanto el hecho de Gabriel como lo que sucedió con los pastores, como lo que sucedió posteriormente con los magos, ella guardaba eso en su corazón y comparaba los hechos y relacionaba un hecho con el otro, y entonces eso añadía lo que ella pensaba con respecto al Señor Jesucristo, que era el Mesías. Comparaba esos relatos unos con otros para entender mejor el significado de lo que representaba todo con respecto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Claro, si tuviéramos que definir nosotros con nuestras propias palabras lo que es meditar, nosotros podríamos decir que meditar tiene que ver con lo que yo escucho o con lo que yo aprendo, y eso impacta mi vida de una forma positiva o negativa. Impacta mi vida de tal manera que lo almaceno en mi memoria y luego lo traigo a recuerdo cuando medito en ello, sea en cualquier momento o en cualquier lugar. Entonces es ese recuerdo de lo que he aprendido o lo que ha impactado mi vida, y entonces lo medito, lo traigo a memoria y le voy dando vuelta a ver qué significado tiene, o sencillamente para recordar aquello bueno que se ha hecho. Normalmente no es bueno meditar en lo malo, pero nosotros estamos hablando de meditar en la palabra de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Por eso debemos llenar, sería lo ideal, debemos llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Una vez que llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es agua viva para los que tienen sed, y la palabra de Dios es pan vivo, el pan vivo que descendió del cielo. Por eso Jesús va a declarar algo importantísimo. Fijaros lo que declara Jesús. Dice: a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Bueno, ¿y qué significa comer? ¿Qué significa que a menos que comáis? Aquí está hablando de una gran verdad. Está hablando de la verdad. ¿Cuál verdad está hablando? Del sacrificio. Y si no nos comemos eso, ¿qué significa comer eso? Significa atesorarlo, significa introducirlo en nuestra mente. Y Jesús lo va a explicar posteriormente. ¿Por qué? En los versículos más abajo el Señor los explica. Dice: las palabras que yo os he hablado, espíritu y vida son. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que los principios, las cosas que yo os digo, las cosas que yo he venido a hacer, mis promesas, mis proyectos, todo lo que yo he hecho en esta vida es para que tú medites en eso, y mientras lo meditas y lo guardas en tu corazón, vendrán resultados en tu vida. Ya vamos a ver cuáles son esos resultados. Claro, la pregunta sería: ¿qué relación existe entre lo que sucede en el ámbito natural con lo espiritual? ¿Creéis que lo que sucede en el ámbito espiritual tiene algo que ver con lo que sucede en el ámbito espiritual? ¿Creéis que está relacionado una cosa con la otra? ¿Sí o no? Pues sí, está relacionado. Vamos a ver que está tan relacionado, y vamos a ver aún más. Vamos a ver qué relevancia tiene con respecto a la meditación. ¿Creéis que si yo medito en el ámbito natural, sucede algo en el ámbito espiritual? Vamos a ver qué es lo que nos dice el camino a Cristo. Dice así: nuestros cuerpos viven de lo que comemos y bebemos, y lo que sucede en la vida natural sucede en la espiritual. Lo que meditamos es lo que da tono y vigor a nuestra naturaleza espiritual. Es decir,
que si tú no tienes un estilo de vida con un hábito de meditación, espiritualmente tú no tienes ni vigor ni tienes un tono, no tienes la fuerza necesaria para enfrentar este mundo, no tienes lo que necesitas para enfrentar la tentación, para enfrentar a Satanás o para enfrentar el día malo, como dice Efesios. Necesitamos entonces la meditación, que es muy importante. ¿Por qué? La meditación sucede en el ámbito natural, porque yo medito en mí y en mi mente, pero repercute para mi vida espiritual. ¿Por qué? ¿En qué debo meditar? Debo meditar en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es un hecho espiritual. Entonces lo natural se convierte en mi vigor espiritual, y eso es muy importante. Ahora, para tener una vida consagrada a Dios necesitamos meditar constantemente en la palabra. Por eso la Biblia dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Fijaros lo que dice el Salmo, ¿no? El Salmo asevera o da la intencionalidad, que es cuando llegamos a nuestra cama, y ahí es donde debemos pensar. Ahí es donde debemos meditar en nuestro corazón, ¿ok? Y da la oportunidad que el lugar cuando estamos en la cama es cuando debemos meditar. Ahora, ¿en qué debemos meditar? Porque una cosa es meditar y otra cosa es el lugar donde meditamos, otra cosa es el tiempo que meditamos y otra cosa es, en este caso, lo que tenemos que meditar. Entonces debemos meditar en muchas cosas de la vida, pero sobre todo debemos meditar en algunos temas. Por ejemplo, debemos meditar en las cosas que se refieren a nuestra vida o nuestra eterna salvación. ¿Desde cuándo no piensas en la salvación y cómo será la eternidad? ¿Desde cuándo no piensas cómo será la ciudad celestial? ¿Desde cuándo no piensas o te pones a darle vuelta en tu corazón y en tu mente todas las cosas que tienen que ver con lo eterno? Porque quizás tienes mucho tiempo que no lo haces. O debemos meditar en la infinita misericordia y el amor de Jesús. Quizás esto no nos cueste tanto el meditar en estas cosas. Sigue diciendo: debemos meditar en el sacrificio hecho en nuestro favor. Esto requiere la más seria y solemne reflexión. Reflexionar en la cruz del Calvario. ¿Desde cuándo no pensamos en la reflexión de lo que tiene que ver la cruz del Calvario? Deberíamos espaciarnos en el carácter de nuestro querido Redentor e intercesor. Debemos meditar en el carácter, por lo menos 1 hora al día deberíamos nosotros meditar en el carácter de nuestro Salvador. Debemos meditar sobre la misión de aquel que vino a salvar a su pueblo de sus pecados, la misión del Señor. Eso es la misión, el carácter. Debemos meditar y contemplar constantemente los temas celestiales. Nuestra fe y amor se fortalecerán. Aquí vamos a ver ya que cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios vamos a obtener beneficios. ¿Cuáles son los beneficios según este texto? Nuestra fe y amor, ¿qué sucederá con ellos? Se fortalecerán. Quizás que nuestra fe y nuestro amor no está tan fuerte, quizás porque no meditamos. ¿Será que ese hábito no lo tenemos tan claro en nuestras vidas? Debemos meditar en su amor y en su misericordia. Debemos meditar en su abnegación, su servicio y en el sacrificio infinito hecho en nuestro favor. Entonces, creeríamos más en nuestro Redentor. Entonces nuestro corazón se llenaría más de gozo santo. Entonces la paz serena y el amor indescriptible de nuestro Dios entraría en nuestros corazones y seríamos personas más felices si meditáramos en todos estos puntos de la Biblia. Y sobre todo, nuestra oración entonces serán más y más aceptables para nuestro Dios. ¿Y por qué serán nuestras oraciones más aceptables? Bueno, porque estarán más y más mezcladas con fe y con amor. Porque si mi oración, mi meditación me lleva a tener más fe y más amor, mi oración me llega a tener una condición de mayor fe y de mayor amor. Y serán entonces más inteligentes mis oraciones y más fervientes. Y entonces mis oraciones llegarán hasta la misma presencia de nuestro Dios. Ahora, ¿creéis que la meditación tiene un propósito? La meditación tiene que tener un propósito. ¿Por qué debo meditar? ¿Cuál es el propósito de la meditación? Ya hemos visto algunos tips, pero mira, dice, en la Riverand Herald dice, de 1908, dice: aun cuando estéis caminando por las calles podéis leer un pasaje y meditar
en Él. Dice, fijándolo así en la mente. Importantísimo esto. ¿Qué necesitamos fijar en la mente? Los textos bíblicos. ¿Y cómo se fija la mente en los textos bíblicos? ¿A través de qué? De la meditación. Si tú en la escuela sabática coges un texto por semana, que es el texto de memoria, cuando termina la escuela sabática, que tiene 13 semanas, cuando termina el trimestre, ¿cuántos textos bíblicos vas a tener al final del trimestre? 13 textos bíblicos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer con un texto bíblico de la semana? Levantarte con el texto bíblico y acostarte con el texto bíblico. Y mientras vas andando, si tu mente se desvía de las cosas santas y de las cosas eternas, lo vuelves a traer a memoria el texto bíblico y desaparecerá todo aquello que te lleva a lo contrario, que es lo contrario de Dios. Haz la prueba. Haz la prueba, toma el texto. Es uno por semana, no se te está pidiendo uno por día, es uno por semana. Y ese que es uno por semana, al final del trimestre conocerás 13 textos bíblicos más, de acuerdo o al tema o de acuerdo al libro que estemos estudiando en este caso, ¿ok? Ahora, la pregunta sería, fijar esta pregunta, ¿cuántos queréis que todo os salga bien y que prospere y prosperar en todas las áreas de la vida? ¿Cuántos queréis eso? ¿Cuántos queréis que todo os salga bien y cuántos queréis prosperar en todas las áreas de la vida? ¿Cuántos? ¿Será que yo solo soy el único? ¿Queréis esto, verdad? Incluso la pregunta es hasta no sé cómo decirle, ¿no? Es que todos queremos esto, todos queremos que en todas las áreas de nuestra vida. Bueno, ¿quién crees tú que tiene la respuesta ante esto? La respuesta la tiene la Biblia. Josué tiene la respuesta. Fijaros, Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuánto tiempo hay que meditar en el libro de la ley? De día y de noche, según nos dice Josué. Dice, para que guardéis y hagáis conforme a todo lo que en él está escrito. Para que guardéis y hagáis. Y porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fijaros, ¿qué debemos hacer entonces para que nuestro camino sea prosperado y todas las cosas nos salgan bien? Es necesario fijar los textos bíblicos en la mente. Esto es importantísimo, meditar de día y de noche en los textos bíblicos y poner en práctica todos los principios conforme a lo que está escrito. Eso es lo que está diciendo Josué. Josué dice guardar, ¿vale? Guardar, y en este caso no solo dice guardar, sino que dice hacer, hagan. Lo que entonces tenemos que poner algo en práctica y tenemos que fijar los textos en nuestra mente. Y entonces vamos a ver que si hacemos esto, que es la norma que debemos hacer nosotros como un hábito para consagrarnos a Dios, entonces dice, si hicieras esto, Josué declara enfáticamente que tendremos beneficios. Entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Queremos que todo nos salga bien y que nuestros caminos sean prosperados? Pues bueno, dice, guarda y haced todo lo que el libro de la ley está escrito. Esa es la clave para poder ser gran hombre de Dios, consagrado a Dios y sobre todo ser un hombre feliz. Ahora, yo creo que hoy es un día de compromiso. Yo no sé vosotros, pero yo constantemente hago compromisos con Dios. Y hoy es un día de compromiso en el que le podemos decir al Señor, de ahora en adelante, le podemos decir al Señor estas cosas. Yo creo que podemos decirle, Señor, de ahora en adelante meditaré más en tus obras. Señor, de ahora en adelante meditaré más en tus mandamientos. Señor, de ahora en adelante meditaré más en tus estatutos. Meditaré en tus hechos maravillosos, meditaré en tu creación, meditaré en tu santidad, meditaré en tu abnegación, meditaré en el plan de salvación, meditaré en todas las cosas que tu Biblia nos enseña para poder tener hábito de meditación, para consagrarnos a Dios y poder ser feliz y que todo nos vaya bien y que nuestros caminos sean enderezados. Ahora, ¿qué pasa con la persona que realmente no medita?
¿Qué pasa con la persona con que ni siquiera le interesa la meditación en Dios? ¿Qué pasa con ese tipo de persona? Fijaros lo que dice, Proverbios dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Una persona que no medita en la palabra de Dios, entonces dime qué tipo de cristiano es. Porque dice, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está conmigo. ¿Por qué? Porque los pensamientos y las meditaciones están en nuestro corazón, en nuestra mente. Y si no pensamos en Dios, y si no estamos con Él, si no meditamos en Él, entonces dime qué es lo que estamos haciendo como cristianos. Para poder tener una vida consagrada a Dios es necesario, vital e importante tener una meditación diaria con el Señor, en la mañana y en la noche, y si puede ser, constantemente incluso en tu cama. Pero cuando el salmista dice, en tu cama medité, es porque el salmista no podía dormir. Y esas horas que él no podía dormir porque tenía insomnio, él dedicaba esas horas ¿a quién? A meditar en Dios. Qué interesante e importante. ¿Qué es realmente meditar? Fijaros, el texto dice lo que es meditar. Salmo 63 dice, cuando me acordé de ti en mi lecho, cuando medité en las vigilias de la noche, en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré, está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. David dedicó mucho tiempo a pensar de día y de noche acerca de todo lo que anhelaba en Dios, porque en la plena ansiedad, en la plena paso por el desierto, David era un hombre que buscaba constantemente meditar. En nuestras horas de insomnio, nosotros sería bueno que pudiéramos hacer lo mismo, pensar en las cosas de nuestro Dios Todopoderoso, en vez de coger y esas horas hacer cosas que no están de acuerdo con lo que el Señor quiere, ni en principios del Espíritu. Por eso va a decir, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad, que ya lo hemos leído. El 77 dice, me acordaré de mis cánticos de noche y meditad en mi corazón, meditaba en mi corazón y mi espíritu, ¿qué hacía? Inquiría. Qué interesante, ¿no? Esto. Vamos a ver que entonces en las noches cuando no podía dormir David, ¿qué hacía también? Meditaba ¿en qué? En las canciones de alabanza y adoración a Dios. Yo no sé si vosotros sufrís de insomnio, pero cuando a mí me desvelo, en las madrugadas a veces me desvelo y yo hago estas cosas, viene una paz a mi corazón de tal manera que parece que ya no quiero dormir, sino que quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. Vamos a ver que los Salmos nos hace ver que existe una preferencia, lo hemos visto, existe una preferencia constante a la meditación y la oración en la quietud de la noche. ¿Por qué en la quietud de la noche? Porque por la mañana cuando estás orando están pensando ¿en qué? En todo lo que tienes que hacer. Pero cuando estás en la noche, ¿qué es lo único que tienes que hacer? ¿Ir a dónde? A dormir. No tienes más otra cosa que hacer. Entonces hay menos conflictos en nuestra mente, hay una quietud y esa quietud nos lleva a una meditación. Entonces, ¿qué significa realmente meditar? Meditar es leer la Biblia. Meditar es pensar en lo que dice la Biblia. Meditar es examinar mi corazón a la luz de lo que Dios dice en la Biblia. Hacerle cualquier pregunta que tengamos a Dios en la Biblia. Rendirle todos nuestros pensamientos a Dios en la Biblia. Debemos meditar en el futuro, debemos meditar en la vida diaria, debemos meditar en nuestra transformación, debemos meditar en la existencia de Dios. ¿Cuántos no habéis meditado en la existencia de Dios? Señor, si alguien me pregunta si tú existes, ¿qué le pregunto? ¿Cuál va a ser mi respuesta? ¿Habéis meditado alguna vez en esto? ¿Cuál va a ser mi respuesta? Lo que nos lleva a una consagración es una vida a solas con Dios y anhelamos meditar en Él y entonces vamos a pensar en Él. Esos son los requisitos fundamentales para una buena y una excelente meditación. Yo no sé qué estilo de vida lleváis, pero el estilo de vida que medita es un hábito espiritual, es un hábito que te lleva constantemente a una consagración especial con Dios.
Y mientras más consagrados estamos en Dios, el resultado va a ser más paz, más amor, más felicidad, más gozo en nuestros corazones. Y entonces veremos que no vamos a ser cristianos derrotados, sino que seremos cristianos que sentimos el gozo pleno de nuestro Dios Todopoderoso en nuestro corazón. Y esa es la clave. Meditar es acordarme de Dios. Meditar es apegarme a Dios. Eso es meditar. Aquí lo dice. Me acordé de Dios. Si no lo haces en la mañana y en la noche, ¿cómo vas a hablar de un Dios que ha salvado tu vida, que ha salvado a la humanidad, pero que ni siquiera piensas ni te acuerdas de Él? Eso es meditar, acordarme de Dios y apegarme a Él por sus bondades, su misericordia y todas las cosas que ha hecho por cada uno de nosotros. Eso es la meditación. Es importante la meditación para un cristiano. Es un paso de consagración. Es uno de los hábitos más importantes que tiene que haber en un cristiano para que pueda consagrarse a Dios y pueda llevar adelante el éxito de una vida como la que tuvo Jesús en esta tierra, que era un hombre que oraba, era un hombre que tenía una fe perfecta y una confianza en Dios, pero sobre todo era un hombre que meditaba en los textos bíblicos, meditaba en las enseñanzas de su Padre, meditaba en sus propias enseñanzas, las que él había dado en el Antiguo Testamento, y citaba constantemente el Antiguo Testamento y decía: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta palabra que está escrita. Dios, Jesús es un rey. Y él como hombre necesitó meditar en la palabra de Dios. Tú y yo también lo necesitamos. Y es de vital importancia. Feliz sábado, que el Señor os bendiga y que de ahora en adelante, si tu vida no es una vida de meditación, que tu vida ahora se ponga en armonía por lo menos con estos 3 hábitos que llevamos hasta ahora. Una vida de oración, una vida de perfecta fe y confianza en Dios y ahora una vida de meditación. Creedme, si ponéis hábitos en vuestras vidas, si tenéis hábitos en vuestra vida espiritual, el momento que no estáis trabajando, si los ponéis en práctica en vuestras vidas, no tendréis tiempo para pecar, no tendréis tiempo para pensar en cosas que no son de Dios, no tendréis tiempo para ver la tele, no tendréis tiempo para malos hábitos, no tendréis tiempo para deshonrar a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque ponéis en vuestra vida los hábitos celestiales y eso es lo que necesitamos hacer. Que Dios os bendiga. Feliz sábado.